Las opiniones o comentarios expresados en este programa representan únicamente las ideas de nuestros participantes y no pretenden menospreciar a ninguna otra inclinación religiosa, política o ideológica. Tampoco representan la opinión del canal de México Historiador ni de la producción de este programa. Bienvenidos una vez más al podcast de México Historiador de Más Allá de la Historia. Esta vez es un programa especial. Como siempre, primero, Fernando, gracias por acompañarnos una vez más. Ya habíamos tardado en subir un podcast, tuvimos algunas complicaciones, creo que 2 semanas, pero ya estamos de vuelta. Y como dije justamente al principio de esta pequeña introducción, tenemos un invitado hoy. Nuestro primer invitado es nuestro padrino de invitados. Es mi compañero amigo Rodrigo Alejo. Ahorita vamos a ver poco a poco quién es. Nos va a explicar un proyecto que él tiene ya desde hace un tiempo, que me parece sumamente interesante. Ya he mencionado este proyecto algunas veces en el canal y en las redes sociales, pero bueno, Fernando, Rodrigo, bienvenidos tú, Fernando, una vez más, y Rodrigo, bienvenido al podcast de Más Allá de la Historia. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen? Pues muchas gracias por presentarnos, Omar. La verdad es que este es un podcast pues diferente a los demás, ya que pues contamos con un invitado. Y pues espero que la plática sea muy amena, porque tenemos varias inquietudes que a lo largo del podcast vamos a ir diciendo. Muy bien, sí. Y Rodrigo, a ver, dime, ¿quién eres tú? ¿De dónde nace todo esto que ahorita vamos a hablar? Tu proyecto que junto con algunos otros compañeros que en su momento no están, has ido levantando. Dinos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué es todo esto que ya platicamos un poquito antes de iniciar la grabación? Dinos para que nuestros oyentes o quien nos ve en YouTube, es igual, sepan más o menos. A ver, dime, Rodrigo, ¿quién eres? Sí, adelante. Dime. Primero que nada, pues muchas gracias por invitarme. Gracias por el honor de hacerme su primer invitado. No sabía que era el primero, pero pues gracias. Y gracias por invitarme. Realmente, pues sí, para mí es pues muy halagador, ¿no? Que me inviten a hablar del movimiento del movimiento en el que formo parte dentro de un grupo de historia. Pues ahorita yo creo que se entenderá más o menos por qué, pero pues precisamente hablando de historia, pues cuento un poco la historia de quién soy y cómo acabé pues aquí hablando como invitado, ¿no? Sí. Las historias empiezan más o menos pues, donde las quieres empezar a contar. En este caso, pues yo creo que esta sería pues donde conocí al comité administrativo, o sea que son las personas con las que dirijo este grupo, unas de las personas con las que dirijo este grupo. Los conocí en la prepa, en una de las preparatorias de la UNAM, la prepa 6. Teníamos una especie de círculo de conversación. Saludos a la prepa 6. Sí, todos éramos de prepa 6. Ahorita ya el comité administrativo tiene personas de varias edades, de distintas partes, pero o sea, los que empezamos el partido éramos, o sea, todos ya egresados de prepa 6 de algunos años. O sea, los recontacté años después, porque eran precisamente un grupo de personas a las que respetaba mucho en cuanto a sus ideas y que sabía que no tenían una tendencia política aferrada a alguna especie de fanatismo. Vamos, eran personas bastante críticas, por así decirlo. Sí. Entonces, me queda el recuerdo de que siempre había tenido conversaciones críticas con ellos y pues ya, o sea, empecé como eso ya fue un poco más personal. Empecé a hilar algunos como puntos, estudiando paralelamente 2 cosas, ¿no? O sea, primero estaba estudiando en ciencias políticas, también ahí en la UNAM, y la segunda es que estaba en un grupo que se llama Escuadrón, que es de jóvenes campistas católicos. Pero digo católicos entre comillas porque pues la mayoría aquí en la Ciudad de México no son católicos. O sea, aunque el grupo lo es, la mayoría de los miembros no lo es y abiertamente no lo es. O sea, se difunde en realidad poco de la doctrina, de lo que se enseña en el catolicismo, pero a final de cuentas ese es el pretexto del grupo, ¿no? O sea, ya hay como una cierta visión, o sea, porque el grupo es católico, pero hay una visión hasta cierto punto protestantizada del cristianismo y eso es lo que se enseña.
y pues la mayoría de los que lo forman no son realmente religiosos, pero pues yo ahí aprendí como algunas bases, y para darle una mejor dirección al grupo que yo manejaba, pues aproveché las bibliotecas de la UNAM para estudiar algunos temas, particularmente pues, que eran las bases del movimiento, Dios, patria y vida. Claro. Y pues al estudiar Dios, pues yo aquí tengo que hacer un paréntesis. Yo en aquel entonces era políticamente liberal, como un buen estudiante de la UNAM, era políticamente muy liberal, e ideológicamente muy liberal, y en todo me consideraba muy liberal, precisamente ¿Tanto te considerabas liberal en lo económico, en lo social y en lo político? Sí, era muy buen liberal, realmente pues me había aprendido muy bien el discurso que daban en la UNAM, pero entendía las fallas que había en los movimientos, por ejemplo, entre los que se hacen llamar liberales, pues entendía las fallas, pero no entendía que, no percibía, ahora sí lo percibo, que la falla está en los principios, en el principio, y no en la aplicación. Entonces yo creía que el problema estaba en la aplicación, pero teóricamente yo no era afiliado a todos estos ideales. A ver, yo tengo una serie de dudas, porque, nunca había escuchado que alguien fuera liberal en las tres áreas. Yo he estudiado, pues, un poquito sobre geometría política y, pues, todas estas áreas de la izquierda, la derecha, el centro, ¿no? Entonces, por ejemplo, liberal en lo social, pues es que tú tengas una agenda progresista, es decir, que tú estés a favor de los derechos de la comunidad LGBT, del aborto, de la adopción entre personas del mismo sexo, del matrimonio homoparental, el libre desarrollo de la personalidad. Y en lo económico, tengo entendido que el liberalismo económico es que pues vivamos en un sistema capitalista en donde cualquiera pueda poner su empresa y cualquiera sea libre de poner sus negocios sin regulación del Estado. Y liberal en lo político es que cualquiera pueda llegar al poder sin importar quién sea, y que exista una democracia en donde no existan limitaciones para que cualquier persona nos gobierne. ¿Tú reunías todos esos pensamientos? Esa es como mi duda. Liberal en lo social difiere un poco, no porque difiriera radicalmente de lo que, del progresismo que estás mencionando, sino que no existía el progresismo que estás mencionando. No existía un movimiento LGBT. Existía la bandera, ya la habían inventado en California, pero aquí pues la veías a lo mejor en algún bar gay. Yo no la conocía, nunca la había visto. No había un movimiento pro aborto, había 2-3 chicas pro aborto, se legalizó el aborto en aquellos tiempos, cuando yo iba, por ejemplo, en la prepa, se legalizó el aborto aquí en la Ciudad de México, y pues a mí no me pareció así negativo ni positivo, realmente no le di la importancia que ahora veo que tiene. Sí era liberal en ese aspecto, nada más no existía, pues, por ejemplo, todo este movimiento feminista radical, no existía este movimiento LGBT como lo conoces hoy en día, no existía ni siquiera la idea de una adopción homoparental, porque ni siquiera existían uniones homosexuales, no existían. Entonces, pues no me podía oponer a algo que realmente pues no, pues ni siquiera figuraba, ¿no? Sí, no. Pues obviamente no me oponía a nada de eso. Pero, sí tenía, y eso, por eso te digo que era buen liberal, sí tenía esta filosofía que tienen los liberales, que es lo que te vuelve liberal por definición. Más allá de todo lo que dices, todo lo que dices concurre con una sola filosofía, que es la filosofía del egoísmo. Ok. Entonces, así, yo tenía esta filosofía del egoísmo de, es que a mí no me importa lo que no me afecta. Ok, pero tú estabas consciente de que la definición, tu definición de libertad era de que cuando tu libertad termina donde comienza la del otro. Tú puedes hacer lo que quieras dentro de una sociedad mientras no afectes a terceras personas. ¿Esa era la definición? Sí, no, yo creo que también todo esto que nos dice Rodrigo y con lo que nos presenta pues Fernando habla mucho de cómo es que ha ido cambiando. Yo creo que en muy poco tiempo, cómo es que ha cambiado todo esto, cómo ha cambiado la idea de la gente, todo el pensamiento de la gente, cómo ha ido modificándose, ¿no? Sí. Porque
Por ejemplo, todo lo que, o sea, lo que nos expresa Rodrigo, yo me acuerdo que sí, efectivamente no, como él dice, yo no me acuerdo haber visto, pues, de hecho, hasta apenas finales a lo mejor del sexenio de Peña Nieto y a partir del de Andrés Manuel, o sea, el presidente Andrés Manuel, apenas empezaba a ver todos estos tintes, yo no lo voy a decir tintes, sino todos estos movimientos, todas estas representaciones de, como dice Fernando, de feminismos, movimientos LGBT, que claro, aquí hago como paréntesis, México historiador respeta, o al menos yo, respeto cualquiera de las ideas que se tengan. Digo, al final, cada quien hace lo que quiere. Lo que sí pienso es que hay que respetar a todo mundo, ahí sí, independientemente de que seas o no feminista, seas o no una persona de la comunidad. Eso lo quiero dejar claro porque una vez me llovieron una serie de comentarios que dije, ay, yo no dije nada de eso, pero bueno, yo creo que habla mucho de cómo ha ido cambiando la sociedad. Para algunos bien, para otros mal. Y otra cosa que me interesó que nos comentaba Rodrigo, era como que esto que nos acaba de expresar, y digo, no quiero, supongo que no es en una manera negativa, estoy seguro de que no es así, pero como lo expresa, pues nos dice que él tenía, ¿no? No sé si lo dijiste así porque así salió, o porque, bueno, entendiendo primero que nada que... Fíjate que eso que comentas es muy interesante, sobre todo Listo. porque... Ajá, volvió, dime. Sí, bueno, o sea, yo lo que quería comentar era que el liberalismo, pues debajo de ese concepto filosófico de tú puedes hacer lo que quieras mientras no afectes a terceras personas, pues sí aplica en todos los ejes, porque mira, pregúntatelo así. Yo soy libre de elegir si quiero tener un bebé o no. Yo soy libre de elegir con quién me quiero casar o no. Yo soy libre de elegir si quiero poner una empresa de tenis o no. Yo soy libre de si quiero ser presidente municipal. Entonces, ese es un principio que es como muy interesante, porque hay gente que te puede decir, yo soy liberal en ciertas cosas, pero yo soy conservador en otras. Sí. Porque en sí es como muy utópico si te pones como a analizar más, que todos pudiéramos ser libres, porque no alcanzarían los recursos, no alcanzaría la sociedad para satisfacer todo lo que quisiéramos todos, ¿sabes? Bueno, yo me considero una persona muy moderada en todos los sentidos. O sea, yo creo que soy una persona muy... No te puedo decir si soy liberal o conservador en ciertos puntos. Moderado, o sea, no creo, o siento yo que no me voy a los extremos. Ya tengo que preguntarle a con quienes platico para que me lo confirmen o no. Pero también quería un poquito dar el contexto. Rodrigo Alejo, que es nuestro invitado, él es parte, miembro fundador también de este movimiento que mencioné al principio del programa, show, radionovela o como le quieran llamar, de los padres fundadores, por llamarlo de alguna manera, de un movimiento, del movimiento imperialista de Occidente. Tiene una ideología monarquista, tiene muchos puntos que a mí se pueden desarrollar, pero el principal es ese. También está presente el revisionismo histórico que los miembros de dicho movimiento realizan, y además creo que hablar de monarquía en un país como México es muy tabú, porque casi siempre cae en ideas muy, yo creo, extremas, no sé, tampoco quiero generalizar. Tú, Fernando, a ver, dinos, que por cierto no me había tomado nunca esa pregunta. ¿Tú qué opinas sobre el monarquismo? De lo que tú ya has estudiado, de lo que piensas, sientes, claro, obviamente, si no es indiscreción, ¿qué es lo que qué es lo que piensas, bueno, si quieres decirnos, ¿no? Del monarquismo. Sí. Pues fíjate que, o sea, el sistema monárquico, para mí no es un sistema que yo considero que sea algo que se debería aplicar incluso hoy en día. Pues en su momento sabes que duró muchos siglos, pero yo estoy más a favor de un sistema democrático, estoy más a favor de las repúblicas, del republicanismo, sobre todo porque fíjate que concebir que una persona pues es un rey que tiene un poder absoluto, porque las repúblicas, digo, los sistemas monárquicos que pues eran parte de este sistema absolutista, pues realmente son como muy autoritarios, ¿no? Y justamente ahorita que estamos hablando de la libertad,
pues, o sea, una monarquía no permite que los ciudadanos sean libres. Digo, también en la democracia todavía hay muchas cosas que se tienen que cuestionar porque no hay como democracia perfecta. E incluso en los países nórdicos todavía hay ciertas cuestiones, pero van más avanzadas que nosotros en democracia. Pero te pongo un ejemplo, imagínate que un día se levanta el rey y dice, pues yo quiero poner impuestos para las personas que tengan ventanas o para las personas que tengan perros, Santana, ¿no? Y es como de, ajá, sí, un parecido a lo que hizo Santana. Okay. Y sí. aunque un día el rey diga, no, pues todas las personas que se apelliden Hernández, pues tienen que pasar al castillo del rey a traerme algo de comer, ¿no? O sea, como que, y tienes que cumplirlo al 100, porque aparte, los sistemas monárquicos no hay cambio de poder, o sea, se heredan. Entonces, entonces cualquier persona que tenga alguna aspiración legítima en cuestiones políticas, pues no jamás podría hacerlo, porque estás bajo la tutela de un rey. Y siento que al concentrar mucho poder sobre una persona y que ese poder no pueda ser criticable, cuestionable o que sea revocable, pues hace que tengas estos países muy autoritarios, que no puedas controlar la corrupción, que no puedas controlar, digamos, las leyes, porque las leyes las establece la monarquía. Ajá. Y nadie lo puede cuestionar. Sí. Entonces, yo creo que durante mucho tiempo fue un sistema que los seres humanos pues estábamos probando como forma de gobierno, pero ya hoy en día hemos avanzado mucho, pero en lo personal yo no concuerdo con ese sistema. Creo que, bueno, ahorita Rodrigo nos va a dar su punto, pero antes tengo que mencionar que justamente esto que nos dice Fernando, por lo que nos dice y como lo expresa, tengo entendido que está hablando de una monarquía justamente absoluta. Bueno, recordemos que existen diferentes tipos de monarquías, ¿no? Por si tienen la duda y quienes siguen al canal constantemente y no se habían pues dado cuenta por lo que llego a subir, sí, o sea, yo soy monarquista, monárquico, como lo quieran ver. No diría imperialista porque si no me van a decir que soy como un yanqui que nada más invade por todo. Pero sí diría monarquista. Obviamente, y también tengo que mencionar que la premisa que da el movimiento imperialista de Occidente, del cual forma parte nuestro invitado Rodrigo, es una monarquía constitucional en la que el poder del rey se limite. Por lo que he logrado platicar con él, el movimiento también pues tiene esta intención justamente, sí que existe un rey, pero que tampoco caiga en absolutismos, ¿no? Bueno, a ver, Rodrigo, explícanos, tú que eres el que sabe cómo es toda esta premisa que nos trae el movimiento del cual eres parte, para que la gente que nos escuche también pues como que tenga este conocimiento de este movimiento que existe y que si les interesa también lo pueden ver. ¿Qué premisa monarquista trae el partido que yo la leí? Bueno, para empezar a aclarar que estoy de acuerdo con Fernando, de hecho estoy muy de acuerdo con Fernando, y tan estoy de acuerdo con Fernando que precisamente es por lo que empezamos el movimiento imperialista, pues es la antítesis del liberalismo, y el liberalismo es justo, o sea, es justo lo que evidentemente ves mal, Fernando, o sea, que el poder se concentre nada más en... O sea, que el poder se concentre, para empezar. En una familia, ¿no? O sea, yo te puedo decir, en una república, o sea, por ejemplo, México, república así en general, en una república donde el Estado y el gobierno sean lo mismo, porque el Estado y el gobierno se consideran parte de lo mismo en los países hispanoamericanos, así se enseña en la academia desde 1930 y cacho. Pero en el resto del mundo, país y Estado son cosas, gobierno y Estado son cosas diferentes. Y esto es porque los tienen divididos en el gobierno. O sea, el Estado es la gente y su tierra y los recursos de la tierra. Y el gobierno es el gobierno. Explicado así en mexicano, yo vivo en un condominio. Hay un régimen condominal. Les voy a explicar un poco cómo se vive en un régimen condominal en la Ciudad de México. Existen los condóminos, que son los dueños de la tierra, son los que tienen los papeles, son los dueños de la tierra. En la antigua Roma se hubieran llamado patricios, son los dueños de la tierra, tal cual, son los primeros que llegaron y no la han vendido, porque hay quien ya la vendió y quien la compró. Y existen las personas que son los habitantes, que no son los condóminos,
tienen distintos tipos de derechos dentro de la unidad. O sea, bueno, dentro del condominio. Pero ellos contratan a alguien que lo administra. Puede ser un condomino, puede ser uno de los habitantes o puede ser un externo. Pero a final de cuentas todos tienen facultades diferentes, porque la diferencia es que para unos hay cierta importancia de que son los dueños de esa tierra. Entonces, o sea, esa es más o menos o sea, en esta analogía, el Estado serían los condóminos y sus condominios, o sus departamentos o lo que sea, y el gobierno sería la administración a la que tú puedes correr. Y así es como funcionan los países que tú pusiste de ejemplo, los países nórdicos, o sea, que de hecho son monarquías, son los países más democráticos, son los países con mejor calidad de vida. Y eso es porque tienen separado al gobierno del Estado. O sea, el tema de la monarquía o no la monarquía no se trata de un cuate, se trata de tener separados al gobierno y al Estado. Cosas que en español de México ya ni siquiera se pueden hablar porque se modificó el idioma. Y por ejemplo, Rodrigo, entonces, tú fuiste a la escuela, te enseñaron la palabra, o sea, nos enseñaron en ciencias sociales la definición de Estado. Y en Estado nos enseñaron que el gobierno es parte del Estado. Uh-huh. Y eso en otras partes del mundo la gente se reiría de ti. O sea, porque el Estado y el Estado y el gobierno no son lo mismo. El gobierno es un empleado del Estado. Y si el gobierno es el Estado, entonces el gobierno es empleado del gobierno. Ergo, el jefe del gobierno es el gobierno. Entonces el gobierno no tiene jefe. O sea, junto con todo el movimiento, justamente con esto que nos dices, ¿no? Y pensando en este tema, las repúblicas que hoy son europeas, las repúblicas, digo, que hay que entender que no son repúblicas iguales a las de Latinoamérica, porque incluso tú buscas y te sale, son repúblicas, y ahí viene el término parlamentarias. ¿Tú consideras que la república parlamentaria se puede considerar entre un medio entre el monarquismo constitucional que, digamos, propone mucha gente y el republicanismo presidencialista? O sea, ¿crees que el republicanismo parlamentario podría funcionar de alguna manera si no se quisiera hablar, por ejemplo, de una monarquía? O sea, ¿lo considerarías como que una opción, aparte de la monarquía constitucional? La cuestión con el presidente es que es el jefe del gobierno. Si el gobierno es la autoridad máxima, el jefe del gobierno es la autoridad máxima. Y por eso las repúblicas y las dictaduras van de la mano así desde la antigüedad. O sea, en la antigua Roma, los romanos inventaron a los dictadores, pero tuvieron problemas con un dictador que se quiso perpetuar, que es muy famoso, que se llama Julio César. Y pues después de él, mejor decidieron hacer un imperio, que no era volver a la monarquía. O sea, ellos hacían mucha diferencia entre la monarquía y el imperio, porque precisamente el imperio no es de herencia directa, como la monarquía sí es. O sea, un imperio tiene salvo el imperio español, esa era una excepción, pero no tenía emperadores, tenía reyes, porque legalmente eran reyes. Para ser emperador, tú tenías que ser elegido por un colegio de príncipes electores, que eran los reyes, por así decirlo, de todos región. Los estados. Sí, como el Sacro Imperio Germánico, si mal no recuerdo. El Sacro Imperio Romano Germánico es un imperio muy famoso entre imperialistas, entre personas que saben del medievo, pero así, más cercana a la cultura pop, está Rastafari. Rastafari se volvió emperador de Etiopía porque él era ras de una de las regiones y acabó siendo el Magus Magast, que significa rey de reyes, porque votó por él un colegio de príncipes electores. Igual, o sea, lo derrocaron los republicanos, ¿no? Del mismo modo, o sea, ahí fueron los comunistas, le dieron un golpe de estado y lo mataron. Pero igual lo fusilaron. Es un poco la misma historia en todas los monarquías que caen. ¿Y tú qué piensas sobre estas repúblicas europeas que también son, pues, potencias, que podemos ver Alemania, Francia, que son las, pues, más referencias? ¿Qué es lo que, en cuestión a esto que nos dice Rodrigo, la república parlamentaria, crees que sería como un límite entre una república presidencialista, o sea, un punto medio entre república presidencialista y monarquía constitucional? Es que mira, como yo las entiendo, pues la república presidencialista es la que, bueno, están los tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Y se supone que en las presidencialistas el ejecutivo tiene más poder o más peso que el legislativo y el judicial. Sí, yo por eso creo que para que funcione un sistema donde haya división de poderes, pues debería haber como
esta imparcialidad y no debía existir un poder que tenga más sobre los otros dos. Lo que pasa es que en las repúblicas presidencialistas están estos tres sistemas, pero en la teoría se dice que son división de poderes, pero en la práctica pues son división de funciones. Solo tienen diferentes funciones, pero quien tiene más poder es el ejecutivo. Y en las parlamentarias, pues quien tiene más poder es justamente el legislativo, el Congreso. Y fíjate que es como muy interesante. Por ejemplo, una cuestión hay que podría mencionar sería el caso de cuando ganó Vicente Fox en el 2000. Cuando él gana las elecciones, él no tenía el apoyo total del Congreso. Él no tenía la mayoría por el PAN en la Cámara de Diputados. Y entonces muchas de sus reformas que él presentó se las rechazaron. Y entonces él decía, pues es que el Congreso dispone y el presidente propone, ¿no? Entonces como una forma de hacer énfasis en que, pues aunque él había ya ganado por un partido, aún así al no tener el control del Congreso, pues no podía aplicar sus reformas que él quería. Entonces yo creo que lo esencial es que los tres sean contrapesos y que no haya como que tenga un poder más que otro. Ahora, en las parlamentarias está todavía más dividido el poder, porque no es como en el ejecutivo, que es una sola persona. En el parlamentario pues son grupos parlamentarios, y claro, hay veces que dependiendo el apoyo de la ciudadanía, hay parlamentos donde están más cargados hacia un partido que a otros, ¿no? Pero principalmente ahí yo creo que sí depende mucho de los ciudadanos, ¿no? Porque cuando hay elecciones, pues deben de pensar que existe este equilibrio en el Congreso. Porque que pase todas las reformas de un presidente o que no pasen, pues afecta al país, ¿no? En sí yo creo que es muy buen sistema que exista un parlamento, porque sí son varios grupos y entre todos se toma una decisión. Es una auténtica democracia, porque las cosas no pasan si no se votan, pero que haya sus limitaciones, que el presidente tenga sus limitaciones, que el Congreso igual, pero que también tengan sus facultades, los dos, que tanto el presidente pueda hacer sus acciones gobierno, como ejecutivo, y que tanto el Parlamento también pueda hacer sus acciones y que se puedan cambiar, o sea, que cada cierto tiempo se renueve el Congreso, se renueve el presidente, se renueven los tribunales, para que la política avance conforme avanza la sociedad. Ok, pues bueno, miren, tenemos diferentes pues visiones, ¿no? Y creo que eso es lo interesante de hablar cómo son todos estos tipos de gobiernos y cómo se podrían implementar, y sobre todo en un país como lo es México, que pues sabemos que es un país... Y es que fíjate que es interesante porque hay tantos modelos, tantos sistemas, tantas formas de gobierno, que desde los griegos nos hemos estado preguntando cuál es la mejor forma, ¿no? De gobernarnos. O sea, y pues de ahí surgen como un buen de teorías, un buen de modelos, porque al fin y al cabo seguimos acercándonos a lo que sea lo más perfecto, ¿no? Pues siempre alguien va a ver que no esté de acuerdo, o algo que diga que sí, que sigamos faltando, ¿no? Sí. Pero pues sí creo que se han hecho varios avances, ¿no? Hay países, como siempre ha sido, ¿no?, que están avanzando más que otros, y hay otros, ¿no?, que se han quedado rezagados. Uh-huh. Por ejemplo, en Corea, pues es una dictadura, ¿no? En Corea del Norte. Sí. Ahí no puedes salir a marchar en favor de los derechos humanos, porque te matan o te meten en la cárcel. Sí. Y eso es muy, muy de una época, pues de siglos atrás, que ya no debería existir. O en el Medio Oriente, ¿no?, que las mujeres sí, pues están sometidas a un sistema súper misógino, que no tienen derechos ni libertades. Entonces todavía hay países que están en el retraso político, pero pues sí hay otros, ¿no?, como los hemos mencionado, los nórdicos, que tienen gran avance, pero en general esa es como la sociedad. Y es pues interesante ver cómo estos países son los de Europa, considero yo los mejores en el sentido de calidad de vida. Uh-huh. Por ejemplo, Dinamarca creo que es de los países europeos con menos pobreza, incluso del mundo.
no sé cuál sea su índice de pobreza. Su sistema de salud es de los mejores del mundo. No te digo, por ejemplo, Países Bajos es de los países en los que ser maestro es de las mejores opciones para hacer. De hecho, creo que es el país donde mejor ganan los maestros o profesores. Como Holanda, ¿no? Donde hay bueno, son varios países, ¿no? Pero bueno, de Holanda yo había escuchado que es donde tienen los mejores sistemas de justicia. Ajá, exacto. Entonces, todos estos puntos, Suecia y Noruega, que recordemos ya un poco tinte histórico, en algún punto de la historia formaron un mismo país o nación, un mismo estado, vaya. El reino me parece que de Noruega o Suecia, algo así era. De hecho, su bandera, pues es una especie de bandera en la que las actuales banderas se juntaban en una sola. El imperio sueco en su momento también, y Suecia hoy en día es de los países, pues, número uno más bonitos. En lo personal creo que es hermoso. Suecia, Noruega con el rey, me parece Harold, que es el actual, Harold IX o décimo, capaz que es otro y no me acuerdo. También es de los países donde mejor se vive. Luxemburgo, que como tal es un ducado, pero pues su sistema pues sí es como monarquía constitucional. Es interesante ver cómo estos países con monarquía son los más avanzados. Retomo el ejemplo de Japón, que es de los países tecnológicamente más avanzados, y me parece interesante también cómo es que sobrevivió su monarquía después de la Segunda Guerra Mundial. Pero pues te digo que monarquías hay muchas y pues sí entra mucho en debate todo esto, ¿no? De si una monarquía es mejor o peor, qué debería de ser así. Por ejemplo, en México, el hablar sobre esto es, no sé si decirlo como tabú, pero sí es, o sea, yo cuando le dije a algunos conocidos, oye, soy monarquista, se quedaron como que, ay, órale, ¿no? Yo creo que nunca habían conocido a alguien con esos tintes. Pero digo que es interesante, porque además en México, cuando se habla de un monarca, el que se viene principalmente, creo yo, es Maximiliano, pues que siempre se olvida del otro monarca, del primer monarca del México independiente, sobre todo por lo que ha hecho la historia oficial, ¿no? Agustín de Iturbide, que lo tachan como que se proclamó y que todo eso que yo ya he contado en mi canal. Es hora del comercial. Si no lo han visto, tenemos 2 videos sobre la vida de Agustín de Iturbide. Aquí se los dejo arribita recomendados. En México tengo que hice justamente un video, igual, aquí lo dejo también arriba, sobre los pretendientes a la corona de México. Se tome cuenta de que ya los Iturbide hoy en día ya ni siquiera viven en México, no son como tal ya mexicanos. De los más aceptados también son los Habsburgo Lorena, en la rama de Carlos Felipe, que es el que vive aquí en México. Pero bueno, ahora sí, Rodrigo, cuéntanos qué es lo que plantea el movimiento imperialista del que formas parte. ¿Tú crees que cualquiera puede ser monarca de algún país? O sea, además, en el sentido de que si te eligen como rey, pues ya, y lo aceptas por X razón, ¿crees que cualquiera debería o podría ser un monarca? Bueno, es que yo hago la diferencia entre monarca y emperador. Yo creo que cualquiera, o sea, y lo creo por hechos históricos, o sea, por datos históricos, yo sé que cualquiera puede ser emperador. Okay. O sea, no importa, o sea, su origen. O sea, no importa realmente su manera de nacer. O sea, a veces afecta, pero o sea, a veces no. O sea, muchas veces son méritos. Y la monarquía, por su parte, sí es totalmente hereditaria. Yo no me quejo de los monarquistas, tienen sus razones de ser, pero finalmente, o sea, yo precisamente en el Imperio Español, que a la vez era imperio y a la vez era una monarquía. Porque no tenía emperador, sino rey. O sea, y era hereditario. Sería reino, ¿no? Ahí, o sea, precisamente yo veo este problema del hecho de la monarquía. O sea, llegó un momento en el que uno fue estéril y entonces tuvieron que cambiar totalmente de dinastía. Sí. Okay. O sea, Carlos II fue estéril y tuvieron que cambiar totalmente de dinastía. De los Habsburgo a los Borbón. Hubo un cambio total en el imperio. Ajá. Y fue la razón de que la gente se independizara. O sea, que de repente los Borbón eran, como dices, absolutistas. Pero el absolutismo era nada más una cuestión, o sea, bien francesa. Bien francesa. Los Borbón eran franceses. O sea, el absolutismo era una cuestión bien francesa. Y la trataron de traer al Imperio Español. Bueno, no la trataron, la trajeron al Imperio Español. Ajá. O sea, y son las reformas borbónicas. Que son una de las causas de la independencia de Hispanoamérica, ¿no? Ajá. O sea, precisamente porque trataron de centralizar todo o sea, todo el Imperio Español
lo trataron de centralizar en la península, Ujú. cuando en realidad, pues, o sea, estaba descentralizado en virreinatos. Entonces, o sea, y los virreinatos a su vez en cortes, y sus cortes ya, o sea, las cortes representaban ya fuera, o sea, uh, colonias bien pegadas así con algún noble hereditario, Ajá. o a repúblicas indígenas, ¿no? Ok. Y, o sea, a tu pregunta, o sea, de si cualquiera podría ser emperador, pues sí, o sea, porque finalmente lo que comenta o sea, del descendiente de Maximiliano, o sea, bueno, de su sobrino tataranieto, que vive aquí en México, que es mexicano y, o sea, gran persona, de hecho, hace caridad y demás, o sea, y es promotor de la historia. Bueno, o sea, por ejemplo, este señor, que es uno de los más queridos entre los monarquistas de México, no tiene un derecho legítimo legal para ser emperador. Lo tendría su primo que Sí, vive no en es Austria, el rey titular, creo que le llaman. que es el líder de la casa real. O sea, tendrían Ajá. ahí que hacer un menjurje o lo que sea, Un pacto, pero un o sea, trato, sí. cualquier localidad que lo quisiera y que dijera, no, a nosotros que nos represente él, podría elegirlo. O él mismo, o sea, sería lo razonable, Ajá. podría acercarse a una comunidad que, o sea, que necesite esa ayuda. Él tiene ese dinero y decir, oigan, les voy a ayudar, y volverse jefe de esa comunidad. Ah, O ok. sea, y sí, él claro que podría llegar a ser emperador, pero, o sea, necesita representar a Algo. un principado de la Sí, sí. territorio. Ok. O sea, necesita representar a la gente. Ok. O sea, que la gente lo vea como el representante De de esa ellos, tierra, porque claro. vive en esa tierra Ujú. y se va a quedar en esa tierra. Aquí tú ves, o sea, los presidentes, todos tienen a sus hijos y a sus nietos en otro país. Ujú. O sea, las monarquías actuales también son así. Bueno, no me refiero a que esté mal, ya, o sea, aquí los presidentes mandan a sus hijos para que residan en otro país, ya que se queden allá y saquean aquí, los mandan allá, y eso es un lugar común en las pues Ajá. en las presidencias latinoamericanas, hispanoamericanas. Sí, pues como te dices, están todos estos puntos. Con esto que les dices, ahora le preguntaría a Fernando, así como que, si te eligieran a ti como emperador, ¿aceptarías una corona, Fernando? Y te vuelves Fernando primero. Pues. Pues no, bueno, es que siento que es medio capciosa la pregunta, ¿no? Porque si aceptara o si estuviera dentro como del imaginario colectivo, pues es porque yo estaría a favor de ese sistema y yo promulgaría o haría proselitismo sobre pues que la monarquía Sea el es un sistema. sistema que debíamos de Claro. adoptar y que yo debería ser como el elegido, ¿no? Entonces creo que es como una contradicción porque pues Ajá. no podría aceptar algo que yo no he Que no promovido, promueves, claro, sí, porque sí, ese era el punto. fíjate que es muy interesante tu pregunta porque, o sea, lo que le da legitimidad a una persona que llega al poder, pues es el pueblo, ¿no? Por ejemplo, ves que en el 2006, cuando se hacen las elecciones aquí en México, pues Calderón no tenía legitimidad, porque se dice que había llegado, y de hecho llegó a través de un fraude, ¿no? Un fraude, Porque sí, sí. el tribunal pues no reconoció la victoria de López Obrador y aparte pues hubieron muchas irregularidades, ¿no? El IFE igual, pues no invalidó la elección, igual el tribunal. Entonces, pues justamente no llegó con apoyo de todo el pueblo. Y de hecho, algo que veíamos en la clase es que su guerra contra el narcotráfico, él la inicia como para aumentar su legitimidad, para que vean Qué que, bueno que hizo cosas por México, y claro, sí, sí. ajá, de que qué bueno que sí fue él el que ganó y ganó para hacer algo bien. Y de hecho por eso es Ajá. como una estrategia que hace sin pensar, que hace así de rápido, casi iniciando el sexenio, o en los primeros 2 años, porque justamente había mucha inestabilidad en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una cuestión monárquica, si tú aceptas algo así, pues la legitimidad es lo que te elijan y ya de ahí no tienes que probar nada, ya de ahí es puro autoritarismo. Pues este es un tema que nos podría dar mucho tiempo o mucho de qué hablar porque pues existen diferentes cosas y diferentes tipos de monarquías incluso, ¿no? Aparte de las dos que mencionamos aquí, que era la absoluta y la constitucional, pues está la parlamentaria, bueno, esa también se mencionó, pero está también la semiconstitucional, que esa es muy similar a la constitucional, pero tienen algunos
aspectos que son diferentes, ¿no? Nos gustaría pasar a la parte de los, pues final, porque pues tristemente ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, Rodrigo, lo que hacemos que siempre al final es dar ciertas efemérides de lo que pasó en esta semana o la que va a pasar en la próxima. En este caso creo que va a ser de las dos partes por el tiempo en el que no estuvimos subiendo capítulo o episodio. Entonces, Fernando, ¿qué efemérides? A ver, dinos de las que consideras más importantes de esta semana que pasó o la que empieza mañana. Pues fíjate que una de ellas, que se me hace muy importante, es que pues esta semana, el 18 de marzo, se cumplen 85 años de la expropiación petrolera en México, que de hecho el presidente pues hizo un llamado a hacer una marcha justo conmemoración de la expropiación y también como parte de pues el apoyo a su gobierno. Un día como hoy nace Ignacio Comonfort, presidente de México. Un día como hoy también, bueno, en este mes todavía no llega, pero pues ya casi es el natalicio de Benito Juárez, el señor el enemigo benemérito de las Américas. El enemigo número no sé, uno de mi canal. Sí, ¿cuáles sí. tú tengas? Actuales para el día que se está grabando esto. El día de hoy, el señor Don Guillermo del Toro ganó un Oscar por su película Pinocho en la edición número 95 de estos premios. El día anterior, o sea, el 11 de marzo, desafortunadamente el primer actor mexicano, Ignacio López Tarso, que también fue diputado, por cierto, pues falleció a los 98 años tras complicaciones por una enfermedad que era la neumonía. Esta semana también fue el Día Internacional de la Mujer. También esta semana, me parece, ahorita te lo confirmo, pero esta semana se firmó en 1838 la paz con Francia por la primera intervención francesa, que bueno, también es conocida como la Guerra de los Pasteles. Fue el 9 de marzo de 1839, perdón, se firma el Tratado de Comercio, Amistad y no recuerdo qué más, pero justamente fue con el Imperio Francés, con Luis Felipe I, en el que pues México pagó su deuda que tenía con los franceses y otras cosas más, ¿no? Pero creo que esas son las cosas más importantes. Sobre el Día de la Mujer, recuerden que hay un video en el canal sobre 3 mexicanas que marcaron la historia. Véanlo, por favor, me costó trabajo hacerlo y está, pues bueno, me gustó como me quedó. Rodrigo, si tú tengas algo más que decir. De efemérides, el 18 de marzo es, no, Sí, el 17 de marzo es el día de San Patricio. Entonces, claro, o sea, sí, cierto, ¿cómo se me pudo olvidar? Sí, adelante. El 20 de marzo es el desfile de San Patricio, que se hace o sea, me es relevante, porque se hace, o sea, nosotros hacemos un contingente en honor al batallón de San Patricio, o sea, que precisamente trató de defender que nos quitaran un pedazo del país mientras así, pues, o sea, el ejército se escondía. O sea, sí, pues hubo voluntarios, el batallón de San Blas, el batallón de San Patricio y los niños del colegio militar. O sea, hubo voluntarios, y el padre Jarauta, o sea, hubo varios voluntarios, sí, varios extranjeros, niños, señoras, así que, que fueron los que se pelearon realmente, mientras el ejército y el gobierno se escondían y celebraban la derrota en Desierto de los Leones. Entonces, pues, para nosotros es importante, armamos un contingente del batallón de San Patricio para la marcha de San Patricio, y pues tan es importante que la marcha se hace o sea, desde el centro de Coyoacán hasta el Museo de las Intervenciones. Entonces, si el domingo 20 no tienen nada que hacer, pues igual ustedes están invitados. Sí. Okay. En el canal y en las redes sociales, justamente de este tema del desfile, que se me olvidó, hizo que lo tenía aquí enfrente escrito, porque ahí vamos a estar presentes, justamente con este contingente. Y bueno, pues gracias a Fernando y a Rodrigo por estar aquí, por aceptar la invitación, por ser nuestro padrino de invitados, porque ya tengo pensados algunos otros invitados más que también tienen muchas cosas que decir interesantes, como la que nos contó Rodrigo. Muchas de ellas no las conocía y como bien dicen, uno aprende cosas nuevas cada día, ¿no? Así que Fernando, Rodrigo, no sé si tengan algo más que agregar. ¿Alguno de los pues dos? No, yo creo que sería todo de mi parte. Sí,
Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Pues sí, es un honor ser el primer invitado. Y pues nada más a la gente que nos escucha, denle like, suscríbanse, compartan. Veo que hasta eso el programa, podcast, barra lo que sea, ha tenido pues vistas para lo que es. Así que bueno, cierro para preguntarle a quien nos escuche y que responda esta pregunta que me parece interesante y es la siguiente, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Cuál de los sistemas políticos, entre la monarquía constitucional o la república parlamentaria, es el más efectivo en garantizar la estabilidad política y la toma de decisiones eficientes a largo plazo, considerando los casos de éxito y fracaso entre estos sistemas? Y por lo tanto, ¿es la monarquía constitucional una forma de gobierno obsoleta y antidemocrática, o es alternativa viable y estable en algunos contextos políticos? Con esa la dejo para que la respondan en los comentarios. Y bueno, no me queda más que agradecerles otra vez que estén aquí. Y bueno, esto fue el capítulo 3 de Más allá de la historia de México Historiador. Y pues si no hay nada más que decir, pues nos vemos en la próxima. Adiós.